Abordamos a continuación el concepto relativo a las relaciones entre la razón y la fe, que nos permiten comprender cuáles son las grandes posturas que durante un amplio periodo de tiempo que conocemos con el nombre de filosofía medieval han podido cristalizar, ¿no? Pero para entender primero esto me gustaría que tratáramos de imaginar la siguiente situación, ¿no? Como hemos visto, como habrás podido leer en tus apuntes, la filosofía griega nace con la hegemonía de la razón. De repente irrumpe en el mundo antiguo el cristianismo, que se apoya en la idea de que existe una verdad que ha sido revelada por un Dios. Pablo de Tarso, que es quizá uno de los fundadores auténticos del cristianismo, difunde el mensaje cristiano por el mundo griego antiguo. Pablo de Tarso se había formado con los estoicos, por eso algunos filósofos como Unamuno llegan a decir que la filosofía cristiana es religión hebrea más filosofía griega, el cristianismo en general como religión. Hay una imagen de Pablo de Tarso llegando a Atenas, que es la imagen que tienes ahí presente. En esa imagen, Pablo de Tarso predica el Evangelio y señala la estatua del Dios desconocido, diciendo, yo vengo a hablar de este Dios. Pero el choque entre el mundo griego y el mundo cristiano fue muy grande, porque los griegos no tenían noción de una verdad trascendente revelada por un Dios. Por no decir que los dioses griegos eran bastante alegres e inmorales en muchas circunstancias, lo que chocaba directamente con los idearios de los dioses, del Dios cristiano, ¿no? Irrumpieron así una serie de conflictos entre lo que decían, bueno, pero ¿cómo es esto de que hay un Dios que es a la vez tres? La Trinidad, ¿no? Dice, si es uno, no son tres. Se aplica la lógica de Aristóteles, el principio de identidad. Si es un Dios, no pueden ser tres. Entonces son tres dioses. Ahí emerge el arrianismo. Y precisamente la figura de Agustín de Hipona, o San Agustín para la Iglesia, porque es uno de los santos padres de la Iglesia, precisamente reflexiona sobre este sentido de la Trinidad. E instaura, tomando conceptos de la filosofía griega, como el concepto de la physis, ¿sí?, la noción de que Dios es una sola naturaleza en tres personas distintas, que es una noción que va a tener mucha importancia en nuestra historia política occidental, porque ahí cristaliza una primera dimensión de la noción de persona, que tan cara es en nuestra sociedad actual, ¿no? Pero el tema de fondo, ¿no? ¿Qué relaciones podemos establecer entre ese conocimiento racional, que es el conocimiento de la razón humana, y ese conocimiento de la fe, que es un conocimiento revelado por Dios? Agustín de Hipona lo formula en términos de concordia, porque previo a Agustín hubo algunos que rechazaron la filosofía considerándola un peligro para la religión, pero Agustín, que se había formado con distintos filósofos, utiliza, sin embargo, la filosofía, ¿no? Y instaura la idea de que la razón puede ayudar a la fe, y lo formula con una máxima, una fórmula que va a durar durante el medioevo, que es creo para entender y entiendo para creer. Agustín es seguidor de las ideas de Platón y va a ser el representante, por así decir, del platonismo cristiano por antonomasia. Tomás de Aquino, también santo Tomás de Aquino, da un paso más. Él hereda el pensamiento de Aristóteles, que se introduce en Occidente gracias a la Escuela de Traductores de Toledo. Pero Aristóteles choca también con el mundo cristiano, porque piensa un poco, Aristóteles dice que el mundo es eterno, y sin embargo para el cristiano el mundo es creado por Dios. Aristóteles nos dice que el mundo, la verdad, parte solo y exclusivamente del testimonio de los sentidos. Sin embargo, no podemos tener testimonio de Dios. Santo Tomás en la Suma Teológica se pregunta, por ejemplo, para entender el famoso milagro de la transustanciación, es decir, cuando el sacerdote en la iglesia, en la consagración, dice, este es el pan y este es el vino, y pasan a ser cuerpo y sangre de Cristo. ¿Cómo es posible entender esto desde el punto de vista racional? Santo Tomás nos dice que la razón establece lo que él llama los preámbulos de la fe, pero la razón no puede agotar el campo de saber de la fe, porque la fe es un saber más completo en la medida en la que es un saber que depende nada más y nada menos que de la fuente de toda verdad, que es Dios. Bien, sin embargo, la razón nos permite conocer que Dios existe a través de las famosas 5 vías o de las 5 pruebas de la existencia de Dios que menciona Santo Tomás, ¿no? Como son la idea de que Dios es el primer motor que mueve el universo siendo él mismo inmóvil, la idea de que Dios es la primera causa de todas las demás causas, la causa eficiente, la idea de que Dios es el ser necesario, sin el cual no podría existir nada, porque todo lo que existe remite a un ser que es absolutamente necesario, o la idea de que Dios es una inteligencia que organiza y ordena el universo para que todo en el universo tenga sentido. Esta idea de Santo Tomás pretende, por lo tanto, armonizar la razón y la fe.
Con el transcurrir de los años, en el pensamiento de Guillermo de Ockham, como habrás podido ver, esto eclosiona y Guillermo de Ockham llega a sostener que la razón y la fe son, como está representado en esa figura que puedes ver, dos ámbitos separados. La razón se ocupa de las verdades naturales y la fe se ocupa de las verdades sobrenaturales. Por eso Guillermo de Ockham, entre otros elementos filosóficos, sostuvo que hay que procurar no explicar, no introducir explicaciones innecesarias. A continuación, te dejo la siguiente actividad para realizar. Te proporciono unos ejemplos de clave de respuesta en la que se trata de contraponer la filosofía de San Agustín y la filosofía de Santo Tomás. Abordamos a continuación el concepto de la modernidad. Como puedes ver en estas figuras, por un lado tenemos ese hombre que está asomando la cabeza por la cúpula de las estrellas fijas. Estamos hablando del Renacimiento. El Renacimiento, bueno, habrás leído en los apuntes que es un periodo de la historia del pensamiento occidental en el que el ser humano retoma ideas de los antiguos, ¿no? Pero además aventura algo que es muy importante, que es la idea de que entre los fenómenos que suceden en el cosmos y los fenómenos como son el propio fenómeno de la vida humana, existe una íntima conexión, una íntima relación. También tienes en esa figura a un observador mediante un telescopio, ese famoso telescopio de Galileo, la revolución científica, y debajo tienes la imagen del Sol en el centro, que representa el giro copernicano, es decir, como Copérnico situó al Sol en el centro del universo y todos los planetas se mueven alrededor del Sol. Por supuesto, también la conquista de América es un fenómeno central en el proceso de la modernidad. Ahí tienes una imagen que representa la llegada de Cristóbal Colón. ¿Por qué es central la conquista de América? Primero, porque supuso la confirmación experimental de ciertas ideas astronómicas que venían precisamente del sistema heliocéntrico. Y al mismo tiempo alimentó la idea de que la ciencia puede ser una gran productora de realidad y productora de riqueza. Pero también, por supuesto, por el choque cultural que supuso encontrarse con pueblos, civilizaciones, tribus que no tenían el mismo referente cultural. Lo que hizo cuestionar, desde el punto de vista del eurocentrismo, de la mirada de Europa, hizo a los europeos cuestionarse realmente si sus categorías eran auténticamente universales. Y ahí emergen teorías como la teoría del contrato social, que permite explicar que el poder político emerge a partir de un estado de naturaleza. Casi todos los teóricos del contrato social abordan el estado de naturaleza con conocimientos que poseían a través de los libros de viajes, etcétera, en los que se hablaba de la conquista de América. Por supuesto, el desarrollo económico del capitalismo hubiera sido impensable sin los metales preciosos que llegan de América, igual que todas las riquezas que fueron expropiadas en el continente latinoamericano. Otro episodio central que permite entender la modernidad es la figura del protestantismo. El protestantismo realiza una revisión del fundamento religioso y cuestiona la institución de la Iglesia. El protestantismo, a su vez, es una especie de expresión, no hay que tomarlo tan radicalmente, de la imprenta, de un fenómeno tecnológico como la imprenta, lo que nos permite entender que los fenómenos tecnológicos tienen una repercusión cultural importante. Ahí figura la imagen de Lutero. Y, finalmente, un salón de la Ilustración, en la que los filósofos, les philosophes, se reunían para ilustrar a los sectores más desarrollados de la sociedad, ¿no? La modernidad, en términos filosóficos, la estamos abordando, en tus lecturas habrás visto, con dos grandes problemáticas. Por un lado, la problemática del conocimiento y por otro lado, la problemática de la constitución política.
Respecto a la problemática del conocimiento, la modernidad conoce dos grandes corrientes, como has visto, el empirismo y el racionalismo. ¿En qué se diferencian? Imaginémonos que para el racionalista poder conocer a otro hombre presupone una idea de hombre que es innata y respecto a la que tenemos una intuición intelectual. Sin embargo, para el empirista no podemos hablar del conocimiento de lo que sea el hombre a partir de una idea innata de hombre, sino que cualquier idea, como la idea de hombre o cualquier idea que exista en el universo, se forma a partir de la experiencia por un complejo proceso. Evidentemente el empirismo es una filosofía muy crítica y muy poderosa porque cuestiona precisamente las certezas de esa metafísica que durante tanto tiempo ha sido el fundamento de todo saber. El empirismo y el racionalismo son las dos grandes respuestas a la cuestión de la búsqueda de certeza en el conocimiento, toda vez que ese conocimiento estaba puesto en duda por fenómenos como la conquista de América o por el cuestionamiento de las categorías científicas tradicionales con la revolución científica o la renovación de las ideas en el plano cultural como es el Renacimiento. En términos políticos, la contraposición, uno de los principales aportes de la modernidad, entendida en este sentido, de la filosofía moderna, son las teorías del contrato social, que parten de que la sociedad civil y el poder político que supuestamente la aglutina, la representa, emergen a raíz de un contrato que establecen las personas cuando salen del estado de naturaleza. Hay dos grandes formulaciones, que son la formulación de Hobbes, que parte, como ha visto, que el hombre es un lobo para el hombre, es decir, los recursos son escasos, podemos decir, para entenderlo bien, los recursos son escasos, los seres humanos compiten por esos recursos y podemos llegar a matarnos unos a otros, porque realmente cualquiera tiene la posibilidad de matar a cualquiera, ¿sí? Entonces, Hobbes dice que renunciamos a nuestra libertad natural para garantizar la seguridad. Rousseau, sin embargo, ingenia el mito del buen salvaje, según el cual es la civilización la que pervierte al ser humano, pero hay que recuperar a través de la civilización, mediante la educación, etcétera, esa bondad natural del hombre, ¿no? A continuación, te dejo una actividad para realizar. Te dejo la clave de respuesta a la actividad que has realizado, en la que a esos interrogantes se proponen algunos ejemplos de respuesta. A continuación expondremos el concepto de la síntesis kantiana. ¿Por qué hablamos de la síntesis kantiana? Porque Immanuel Kant, que es probablemente el hito filosófico de la época moderna, sintetiza y cristaliza esas dos grandes corrientes de pensamiento desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, que son el empirismo y el racionalismo, ¿no? Hay una frase que lo representa muy bien y yo he puesto, como podéis ver, esta imagen que tenéis en la que figura el propio Kant con una cara un poco malhumorada y podemos entender un poco todo este barroquismo y complejidad que constituye el modo como Kant entiende cómo los seres humanos conocemos, ¿sí? La frase es: las intuiciones, es decir, a través de las impresiones sensibles, el ser humano forma, como veis, esos libros que le llegan a la mente de Kant, forma intuiciones respecto a las cosas, ¿no? Entonces, él nos dice que los conceptos sin intuición, es decir, los conceptos que no tienen algo en lo que se puedan apoyar, algún objeto del mundo de la naturaleza que se pueda corresponder con esos conceptos, son vacíos. Dice, las intuiciones, es decir, la otra parte, es decir, las impresiones que se forman en la mente recibiendo de los objetos, sin concepto son ciegos, porque no podríamos diferenciar las cosas si no es a través del concepto que de las cosas tenemos.
Bien, pero es más complicado que todo esto todavía, ¿no? Porque lo que nos dice Kant es que, por eso él habla del giro copernicano, igual que Copérnico, como hemos visto, pone al Sol en el centro, Kant dice que hay que poner el sujeto, porque el modo como el sujeto conoce presupone que en el sujeto existen unos elementos a priori previos a la experiencia que permitan que el sujeto conozca. Estos son el espacio y el tiempo y las categorías. El espacio y el tiempo permiten que estos objetos, como los libros, sean realmente aprehendidos por la mente porque lo son en un espacio y un tiempo que son previos al fenómeno, es decir, al objeto que se constituye como objeto de experiencia. Fenómeno es el objeto en su relación con el sujeto. Pero al mismo tiempo, nosotros podemos entender que son libros, podemos comprender que son libros porque le aplicamos una serie de categorías, como puede ser el tamaño que tienen, como puede ser la calidad de la que están hechos, la materia, la relación que entre ellos tienen. Entonces el conocimiento se produce por la articulación de estas dos dimensiones, entre elementos previos a la impresión sensible, a la experiencia, y el modo como esos elementos previos reconfiguran los datos de la experiencia. Bien, Kant nos va a decir que con esta idea de conocimiento que pretende fusionar, por un lado, la tradición empirista, la idea de que todo conocimiento parte de la experiencia, pero por otro lado, la tradición racionalista, la idea de que existen determinados elementos que son previos a la experiencia que nos permiten conocer, las lleva a explorar si la metafísica es posible como ciencia. Y llega a la idea de que la metafísica no puede ser posible como ciencia porque los objetos de la metafísica, que son la idea de Dios, la idea de mundo como una totalidad ordenada, y la idea de alma como una totalidad que engloba el conjunto de impresiones, etcétera, no son objetos de experiencia posible. Es decir, no podemos tener una experiencia posible de Dios, ni podemos tener una experiencia posible del alma, ni podemos tener la experiencia posible del mundo como totalidad. De hecho, la razón, nos dice Kant, humana, busca siempre encontrar la causa última que permita entender la síntesis universal de todos los fenómenos. Y la razón, en esa especie de búsqueda de la causa incausada, comete lo que él llama paralogismos. Incurre en determinadas situaciones en las que tan cierta puede ser la tesis como la tesis contraria, como la antítesis. Por ejemplo, el universo tiene un comienzo en el tiempo o no lo tiene. No podemos demostrar, dice Kant, si realmente tiene conocimiento o si tiene un origen o no en el tiempo, porque no existe la posibilidad de constituir ese universo como totalidad, ¿sí?, en un objeto de experiencia posible. Nosotros, de hecho, la cosmología racional es una rama de la metafísica que todavía en nuestros días siguen debatiendo esto, ¿no? Por no decir nada respecto a la existencia de Dios o a la existencia del alma. Ahora bien, en la siguiente filmina entramos en cómo entronca esta concepción del conocimiento de Kant con la concepción ética y política, y por eso Kant es también un pensador de la gran síntesis, ¿no? Y nos dice que esa idea de Dios, de alma y de mundo, que no pueden ser objeto de experiencia, son, sin embargo, postulados que la razón en su uso práctico introduce para regular la vida humana. La vida humana se regula sobre todo a través de imperativos. Un imperativo hipotético es aquel que condiciona la acción. Por ejemplo, yo no voy a matar porque si mato voy a la cárcel. Evidentemente no estoy matando porque voy a la cárcel. Sin embargo, la moralidad funciona con unos imperativos que mandan de modo absoluto, que Kant llama los imperativos categóricos. Si no voy a matar, porque el imperativo categórico me dice que yo no puedo hacer algo que no se pueda universalizar. Y ningún ser humano puede desear, puede querer, con un uso racional, que el asesinato sea una norma. ¿De acuerdo? Entonces, Kant nos dice que el postulado de Dios permite, por ejemplo, que pensemos en un juez imparcial que puede retribuir la virtud, ¿sí? Aunque él cree que hay que hacer las cosas por deber, la virtud no tiene ninguna condición, pero se da cuenta de que, bueno, pues la razón introdujo esa idea de Dios como juez imparcial para garantizar que los seres humanos de algún modo nos comportemos mejor, ¿no? Dostoyevsky, el gran escritor ruso, lo decía: si Dios no existiera, todo estaría permitido, ¿verdad? Finalmente, en lo que respecta a la concepción que tenía Kant de la sociedad, Kant es un pensador muy actual porque, por ejemplo, la idea que nosotros tenemos de una comunidad de naciones que conviven en paz es una idea kantiana, en la paz perpetua. Kant nos dice que los seres humanos somos como esos erizos, ¿no? Los erizos, mientras tienen las púas bajas, conviven entre ellos. Pero el problema es que cuando las expanden se pelen unos a otros, ¿no? Los seres humanos somos así, somos insociables, pero necesitamos la sociedad. Y por esa necesidad de sociedad tenemos que regular nuestra convivencia a través de organizaciones como en nuestros días son, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, que él en la Paz Perpetua nos habla de algo similar. Bueno, a continuación te dejo una actividad para realizar.
Te proporciono la clave de respuesta a la actividad que has realizado, en la que te figura el concepto, la definición y alguna expresión del mismo. Abordamos ahora el concepto de la ilustración. La ilustración es un proceso histórico complicado que tiene múltiples dimensiones según también la realidad cultural o la realidad del país en el que se cristaliza. No es lo mismo la ilustración americana, por ejemplo, que viene representada muy bien con esa famosa figura en la que Alejo Carpentier inaugura una de sus obras, ¿no? Le aparece la guillotina, y dice, llega la ilustración de Francia, y lo primero que observan cuando llega al puerto de La Habana es la guillotina, ¿no? Es una ilustración distinta a la ilustración latinoamericana, las de otras partes del mundo. ¿Pero qué es la ilustración? En estas dos ilustraciones tenemos dos elementos fundamentales de la ilustración. Por un lado, es la imagen de arriba, es la imagen de un salón, uno de los salones en los que les filósofos, que son los autores de la enciclopedia, que tiene esa pretensión de educar y al mismo tiempo de aglutinar el saber científico de una manera crítica. La ilustración supone una vocación pedagógica, crítica, ¿no? Cuestionadora de toda forma de dogmatismo y de renovación social, ¿no? Pero ahí eran aristócratas y burgueses de la alta burguesía. Y por otro lado tienes abajo una imagen que representa la famosa toma de la Bastilla en 1789, con el que cristaliza y se desencadena, por otra parte, el proceso de la Revolución Francesa con sus grandes ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que van a ser ideales que aglutinan los movimientos políticos posteriores, ¿no? ¿Qué tienen que ver estos ideales con la ilustración? Bueno, se suele decir que los ideales de la Revolución Francesa, y en general la Revolución Francesa, lo que hace es tomar las ideas fuerza, como han dicho algunos sociólogos, que precisamente emergen en este contexto cultural que llamamos la ilustración, con filósofos como Rousseau, Diderot, Voltaire, D'Alembert, etcétera, que habrás podido apreciar en la lectura, ¿no? La ilustración, por otra parte, inaugura también eso que Kant llama, ¿no?, la confianza en la razón, y que Kant denomina también el uso de la razón en el espacio público, ¿no? Y también, en este sentido, la ilustración tiene una enorme vocación de generar un espacio público en el que se puedan expresar con libertad todas las ideas. Podemos también considerar con Kant, ¿no?, que la ilustración es ese atreverse a salir de la minoría de edad autoculpable, como él la define. Con todos estos elementos que has podido recorrer en estas lecturas y en estas teleclases, podrás abordar a continuación, podrás abordar posteriormente la realización de la actividad práctica integradora.